Hola a todos, hola, muy buenas noches. Este video, lo primero que voy a comentarles es que este video no va a estar público en YouTube por cuestiones de derechos de autor. Este video el proyecto utilizado no es en totalidad mío, entonces por eso no puedo hacer uso de él para fines públicos. Que es algo muy común al respetar los derechos de autor. Entonces, si alguna vez te toca hacer esto, es algo como privado y se los compartiré como privado. Entonces, para que respeten eso, y si se los paso a ustedes, por favor lo mantengan ustedes nada más como personal. Otra cosa, como ustedes sabrán, la versión de Excel que yo estoy manejando y que ya les había comentado en videos pasados, la versión de Excel es una versión Office 365, por lo cual está más apegado a lo que tiene ahora Office 2019 y por lo tanto algunas funciones de la navegación van a cambiar. Entonces, para que no te asustes, digo, en esencia prácticamente lo mismo, solo cambiarán un par de cosillas o la ubicación o la manera en la que se visualizan las cosas. Entonces, si no hay mayor duda, vamos a empezar. Para ello tenemos la carpeta PExcel con las prácticas que tenemos desarrolladas, bueno, que he utilizado de manera, digamos, no clandestina, pero sí no la quiero hacer pública por lo que mencionaba de los derechos de autor. Vamos a empezar con el proyecto 1. Obviamente el proyecto 1 se va a responder con los archivos de R1, proyecto 2 con R2 y así sucesivamente, con la intención de que vayas haciendo las actividades en orden, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la actividad 1. Elimine los elementos duplicados del campo código en la hoja de cálculo artículos de descuento. Vamos a abrir nuestro archivo R1 y vamos a empezar a trabajar. En la hoja artículos de descuento encontramos una tabla. ¿Cómo sé que esta tabla tiene formato como tabla? Porque cuando yo visito el cuadro de nombres encuentro la tabla 4. Entonces quiere decir que esta tabla tiene formato como tabla. Para yo hacer la actividad, entonces no necesito seleccionar toda mi tabla, puesto que al tener formato como tabla, al yo ponerme dentro de cualquiera de las celdas de mi tabla, voy a poder realizar la actividad porque se va a seleccionar la tabla de manera automática. Voy a seleccionar la ficha datos, grupo de herramientas de datos, botón quitar duplicados. Si te fijas, aquí atrás automáticamente se seleccionó toda la tabla y me aparecen todas las pestañas, todas las casillas de verificación seleccionadas. La instrucción me dice que los duplicados del campo código, entonces si solo me pide los de código, quito la selección de todos y dejo solo las de código, que es el único que me está pidiendo que quito duplicados. Y verifico que mis datos tengan o no tengan encabezado. En este caso sí lo tienen, por eso dejo habilitada la opción de mis datos tienen encabezado. Si no lo tuviera, pues los quito. Acepto. Y en esta ocasión 12 valores fueron duplicados y los quitó y 8 valores permanecen. Quiere decir que los valores que se encuentran en la columna código ya ninguno se repite. En este caso es muy fácil comprobarlo porque son pocos datos. Si fueran muchísimos, pues ahí al menos ya tenemos la certeza de que de este campo, que es el que nos pedía, ya tenemos todo eliminado lo que esté duplicado. Actividad 2. En la hoja de cálculo artículos descuento, elimine el formato de la tabla. Así como te platicaba que tenemos formato como tabla, que lo vamos a hacer desde la ficha inicio, dar formato como tabla, también hay una manera en la cual este formato como tabla deja de serlo y se convierte en un rango de datos. En este caso es tabla 4. Yo lo que voy a hacer es convertirlo a un rango de A4 a E12. Un datos sin ningún tipo de conjunción, ¿de acuerdo? Para ello voy a dar clic en cualquier parte de mi tabla, como ya sabemos, ficha contextual herramientas de tabla diseño, grupo herramientas y aquí hay un botón convertir en rango. Si tú recuerdas, el quitar duplicados también lo vamos a encontrar en la ficha contextual herramientas de tabla diseño, aquí está. Voy a dar clic en convertir en rango y te pregunta que si desea convertir la tabla en un rango normal, le damos que sí.
Y si te fijas, aún sin seleccionar me quitó. Voy a dar control Z para explicarte. Mira, este botón también nos está indicando qué parte de la tabla es tabla y qué parte de la tabla es rango de datos. En este caso yo moví esta flecha azul y me está indicando entonces que todo lo que está dentro de este rango y hasta el inicio es parte de la tabla. Si yo quito solo una parte, esto se convierte en tabla, pero si te fijas, esto ya no. ¿Cómo lo noto? Aquí en la parte de arriba, en herramientas de tabla, se nota. Mira. Tabla, no tabla. Entonces yo lo convierto en tabla. Pero, como te decía, si yo le quito si yo lo convierto en un rango, ya nada de mi tabla es tabla como tal. Incluso se quita la flechita esta que te comentaba y todo se convierte en un rango. Esa es la manera en la cual se convierte una tabla en rango. Número 3, en la hoja de cálculo catálogo, aplique el estilo de tabla azul, estilo de tabla medio 2 a los datos. En la hoja, ok. Para ello me voy a ir a la tabla catálogo y vamos a encontrar esta información. ¿Cómo lo puedo hacer para seleccionar y saber que estoy seleccionando correctamente? Yo puedo deducir que beneficio y ganancia también son parte de la tabla que voy a crear, puesto que son parte de los encabezados. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionar desde A5 hasta F19 y darle formato como tabla, que es justo lo que te platicaba al inicio, ficha inicio, grupo estilos, botón dar formato como tabla y seleccionamos el estilo de tabla azul, estilo de tabla medio 2. Que con eso básicamente concluimos con esa actividad, con las características que ya conocemos después. En este cuadro de diálogo nos pregunta que dónde están los datos. Puedo yo incluso, si no seleccioné bien los datos, en este momento dar clic en la flecha, que también lo puedes ver como un botón rojo, y volver a seleccionar los datos para estar seguro. Regreso y verifico que mi tabla tenga o no tenga encabezados. Esto es importante porque si yo le digo que no, mira, lo voy a hacer. Si yo le digo que no tiene encabezados, me va a crear encabezados y los encabezados que yo tenía me los va a tomar como datos. En cambio, si yo le digo que sí tiene encabezados, en automático los encabezados que detecte en mi tabla son los que va a poner como encabezados generales. Básicamente es eso. Perdón, es que traigo un poquito dañado. Muy bien. Seguimos adelante. En la celda E6 de la hoja de cálculo catálogo, que es de la que estábamos trabajando, calcule la ganancia al restar el precio de venta al costo unitario. O sea, este menos este. Con una fórmula. La fórmula, si ustedes recuerdan, es definida por el usuario. La función ya viene predeterminada en el grupo fórmulas en cualquiera de estas funciones. Entonces voy a dar igual para iniciar cualquier fórmula o función. Y puedo seleccionar simplemente esta celda menos esta celda. Una de las ventajas, antes de dar enter, una de las ventajas que tenemos con el formato como tabla que dimos en la instrucción anterior es que detecta que estamos haciendo un cálculo sobre toda la tabla, donde el precio de venta, que es toda la columna, lo resta al costo unitario, que también está en toda la columna. Entonces al yo dar enter no voy a necesitar ni siquiera rellenar este rango, simplemente se va a rellenar solito al yo dar enter. Y con eso termino la actividad. Esto no hubiera sido posible con una tabla sin formato como tabla o con un grupo de datos sin formato como tabla, y yo tendría que haber arrastrado la fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora en F6 de la hoja de cálculo catálogo escribe un mensaje alta si ganancia es mayor o igual a 30 o baja de lo contrario. Para esto aquí vamos a utilizar nuestra primera función del día. La función que vamos a utilizar es una función que se llama si. Si cumple con una función, si cumple con un criterio, pasa algo. Si no lo cumple, pasa otra cosa. Que es justo lo que me está pidiendo. Si lo cumple, que se ponga alta. Si no lo cumple, que se ponga baja. Voy a dar igual. Si. Y abro paréntesis. Si yo batallo todavía para escribir las fórmulas o las funciones de manera directa en la celda, yo siempre voy a tener la posibilidad de, ya con el paréntesis abierto, dar clic en f de x.
Esto va a abrir mi cuadro de diálogo de argumentos de función y voy a poder hacer la actividad un poco más sencilla. Te explico por qué. Igual si yo lo hago directo, aquí en prueba lógica voy a tener que este es mayor o igual a 30. Entonces, que es la coma, ahí hago una coma, e incluso aquí en la parte de valor si verdadero, ya nos marca que ahora estoy en esa parte del argumento de la función. Tendría que poner comillas para que me ponga alta, cerrar las comillas, poner una coma, poner comillas para el segundo valor que sí es falso, baja, comillas y cierro paréntesis. No es tan complicado si lo practicas, pero en este caso, pues también, dependiendo del tiempo que le hayas dedicado, veremos las diferencias. En este caso se rellenó toda la tabla con la información. Pero lo que yo te explicaba era justo esto. Si tú todavía no dominas las fórmulas, ni la sintaxis de la fórmula, ni los argumentos, ni la manera en la que se escriben, tú puedes poner la función, abrir paréntesis y dar clic en f de x. Esto te va a abrir el cuadro de diálogo y va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí te pregunta cuál es la prueba lógica, o sea, cuál es el valor que se puede evaluar. Entonces, en este caso, este valor que sea mayor o igual a 30. Yo ya no tengo que poner comas porque lo que tengo que hacer es irme al valor si verdadero. ¿Qué tiene que poner la computadora si el valor si esta condición se cumple? Si la ganancia es mayor o igual que 30, ¿qué me pone? Pues si es verdadero tendría que poner alta. Otro de los beneficios es que yo no tendría que poner las comillas se van a poner solas al yo cambiarme de campo. ¿Y qué me va a poner si esta prueba es falsa, si la ganancia es menor que 30? Entonces que me ponga falso, que me ponga baja. Como te explicaba, yo no tengo que poner comillas, ni comas, ni nada, y acá se va escribiendo la función idéntica como yo la creé en la vez pasada. Acepto y me da el mismo resultado. Y entonces podemos comprobar de manera visual que esta es baja porque es menor que 30, igual esta es baja y esta es alta porque ella es mayor o igual a 30. En este caso ahí se comprueba visualmente que la función es correcta. Muy bien, vamos a ordenar la tabla de la hoja de cálculo catálogo por el encabezado beneficio para que aparezca primero baja y después alta. Y después agregar un orden por artículo de la A a la Z y ganancia en forma descendente. Aquí yo les sugería, en clase, si ustedes recuerdan, yo les sugería que esta actividad la hicieran por ideas. Cada punto es una idea. Entonces, hacer primero esta parte y luego la otra parte. En esta parte hay que ordenar la tabla en el encabezado beneficio para que aparezca baja y alta. Beneficio tiene los datos baja y alta. ¿Está ordenado? No, no tiene un orden de ningún tipo. Pero si quiero que aparezca primero la palabra baja y luego la palabra alta, tengo que darle un orden. Si le doy un orden de la A a la Z, estaría equivocado porque aparecería primero la A y luego la B. En este caso tendría que poner un orden de la Z a la A porque aparece primero la B y luego la A. Y si te fijas, con eso completo mi actividad. ¿Por qué? Porque ya está aquí baja, 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 alta, 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 alta. ¿Qué pasa con los datos que están adyacentes? Los datos se ordenan y se van junto con el orden. O sea, si este dato estaba en 10, en el número 10 y ahora va al 5, pues entonces todo lo que iba con ese dato se va junto con la celda que acabo de ordenar. Entonces no tengo problema de que los datos ya no correspondan a las celdas de la columna beneficio. Ahora, también nos está pidiendo que agregue otro orden, pero si te fijas, este orden viene de manera conjunta por artículo de la A a la Z y ganancia en forma descendente. No es posible que tú hagas esto una cosa y luego otra cosa. ¿Por qué? Porque nos lo está pidiendo de manera conjunta. La misma instrucción aquí lo dice. Y ganancia por artículo y por ganancia, o sea, al mismo tiempo. Para ello vamos a ir a otro tipo de orden, que es el orden personalizado. En la ficha inicio, grupo edición, botón orden y filtrado, orden personalizado. Y aquí viene varios niveles de agrupamiento o de ordenamiento. El primer orden, que era por artículo de la A a la Z, lo podemos poner aquí, por artículo de la A a la Z.
Pero si te fijas ahora, no tengo dónde poner el siguiente orden, que es el de ganancia, que nos pide que la ganancia sea en forma descendente. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a agregar un nuevo nivel y que me agregue luego para que me agregue el siguiente tipo de orden, y sería ganancia de manera descendente, o sea, de mucho que baje a poco, o sea, de mayor a menor. Y con eso voy a aceptar. Y ahora sí, mis órdenes se crearon de manera automática. Si te fijas, aquí está beneficio y luego artículo. Ya tú deberás definir en tus actividades cuál es el orden que te pide, si te pide un orden conjunto o si te pide órdenes individuales. Ahora, ¿qué otro tipo de orden puedo hacer? Pues dependiendo de lo que tenga cada celda. Por ejemplo, puedo ordenar por color, puedo agregar un filtro de texto, dependiendo de las celdas, ¿no? Pero pues ya serán efectos y actividades distintas. Vamos ahora a la última actividad. Creo que sí es la última. Sí. En la columna ganancia de la hoja de cálculo catálogo, aplique el formato relleno amarillo con texto amarillo oscuro a las celdas que estén por debajo del promedio. Aquí está ganancia de la hoja catálogo. Aquí estoy y aquí está la columna ganancia. Si yo selecciono toda mi columna ganancia, me doy cuenta que en la barra de estado me aparece un promedio de 30.4664, 28, bla bla bla. La instrucción me está pidiendo que todo lo que esté debajo de esa cantidad me la marque con amarillo, con texto amarillo. Pero pues obviamente yo no voy a tener que calcular el promedio y compararlo. Para ello hay un elemento que se llama formato condicional, que no es otra cosa que me dé un formato específico si se cumple con una condición específica, en este caso que sea menor al promedio. Para ello no me queda de otra más que ir a la ficha inicio, grupo estilos, y aquí hay un botón que se llama formato condicional. Afortunadamente el formato condicional tiene muchas formas en la cual me ayuda para que yo pueda decidir más rápido qué regla utilizar. En este caso, la regla que voy a utilizar es una regla de superiores e inferiores. Las reglas para resaltar celdas, pues aquí están, que sean mayor o menor o entre o igual o el texto o un valor duplicado. En reglas superiores e inferiores, aquí justo vamos a utilizar una de ellas, que sean los 10 superiores, los 10 inferiores, los 10 valores inferiores en porcentaje o los que estén por encima o por debajo del promedio, que este es justo lo que vamos a utilizar. Y lo único que hacemos es seleccionar el relleno adecuado, relleno amarillo con texto amarillo oscuro. En caso de que me pidiera un formato específico que no fuera de los que vienen predeterminados, pues yo le doy clic en formato personalizado y aplico el formato que me pida en el estilo de celdas, en fuente, en borde o en relleno de la celda. En este caso viene predeterminado y amarillo porque así estaba configurado, y la fuente también viene como en color ocre porque es el color que viene predeterminado. Déjame ver si puedo seleccionar cuál es. Creo que es este. Naranja, de hecho lo toma como naranja. Bueno, en este caso si no, yo debería modificarlo desde aquí. Como no lo necesito, pues le doy relleno amarillo y acepto. Y entonces, si me fijo, mi promedio global de las ganancias es 30.46 y solo están marcados los que están debajo del promedio. Bueno, espero que esta actividad te haya servido, es la primera de 7. Lo voy a hacer individual para ir ya avanzándole y que vayas practicando un poquito más. Te mando un saludo y bye.